Cuando el cielo parece cerrado y las oraciones rebotan contra el silencio, el corazón humano tiembla. Hay momentos en los que clamamos con lágrimas, ayunamos con esperanza y aún así no percibimos respuesta. No escuchamos dirección, no vemos señales, no sentimos consuelo. En esos instantes surge la pregunta que atravesó generaciones: ¿dónde está Dios? La Escritura no ignora este conflicto, lo expone con crudeza y verdad. En el libro de los Salmos, capítulo 13, versículos 1 y 2, David clama: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este no es el grito de un incrédulo, sino de un hombre conforme al corazón de Dios. El silencio divino no siempre es ausencia, muchas veces es proceso. El Padre no deja de ser Padre cuando calla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, está escrito que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Lo que para nosotros es demora, para Él es diseño. Lo que sentimos como abandono puede ser preparación. El silencio de Dios no es vacío, es profundidad. Es allí donde la fe deja de apoyarse en emociones y comienza a sostenerse en convicciones. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios guarda silencio, nos está invitando a caminar por fe y no por vista, como declara el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El silencio no destruye al creyente, lo purifica. No apaga el propósito, lo refina. Y en esa aparente quietud del cielo, se está gestando una obra eterna que nuestros ojos todavía no alcanzan a contemplar. En medio de la aparente quietud del cielo, la fe comienza a ser probada como el oro en el fuego. El silencio de Dios no es indiferencia, es formación. La Escritura revela que aún los hombres más fieles atravesaron temporadas donde el cielo parecía mudo. En el libro de Job, capítulo 23, versículos 8 y 9, Job declara: He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Sin embargo, en el versículo 10 afirma con firmeza: Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job no sentía a Dios, pero sabía que Dios lo veía. Esa es la diferencia entre emoción y convicción. Cuando Dios guarda silencio, nuestra percepción puede nublarse, pero su soberanía permanece intacta. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, está escrito que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio no es pasividad, es confianza activa. Es decidir permanecer firmes aunque no haya respuestas inmediatas. El silencio divino muchas veces antecede a una revelación mayor. Antes de que Lázaro saliera del sepulcro, hubo 4 días de aparente tardanza, como narra el libro de Juan, capítulo 11. Pero aquella demora no fue descuido, fue escenario para la gloria. Así también, cuando no escuchas a Dios, puede estar preparando algo que excede tu comprensión. El silencio no significa que Dios se ha ido, significa que está obrando en dimensiones que aún no percibes. Y cuando termine el proceso, comprenderás que nunca estuvo ausente, solo estaba trabajando en lo invisible para manifestarlo en lo visible. Desde la profundidad de esa espera surge una verdad que transforma la perspectiva del creyente: el silencio de Dios no cancela sus promesas. A veces, el cielo calla porque el carácter está siendo moldeado. En el libro de Génesis, capítulo 37, se nos muestra el inicio del proceso de José. Recibió sueños claros, promesas definidas, pero después vino el pozo, la esclavitud y la prisión. Durante años no hay registro de nuevas revelaciones, no hay nuevas instrucciones divinas, solo circunstancias adversas. Sin embargo, en el capítulo 39, versículo 2, se afirma algo poderoso: Mas Jehová estaba con José.
El silencio no significó abandono. Dios estaba presente aunque no estuviera hablando. Esa es la clave, la presencia de Dios no depende de nuestra percepción auditiva. Hay temporadas donde Dios habla, hay otras donde forma. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Moisés recuerda cómo el Señor condujo al pueblo por el desierto para afligirlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón. El desierto es un lugar donde el ruido se apaga y la dependencia se intensifica. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está examinando nuestras motivaciones, lo buscamos por lo que da o por quién es. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se declara que la visión, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La aparente demora no es negación, es alineación perfecta con el tiempo divino. El creyente que entiende esto deja de desesperarse y comienza a confiar. Porque el silencio de Dios no es el final de la historia, es la antesala de una manifestación mayor que revelará que cada momento de espera tuvo un propósito eterno. Ahora bien, cuando el silencio se prolonga, el alma enfrenta una batalla interna entre la duda y la confianza. Es allí donde la disciplina espiritual se vuelve vital. No se trata solo de esperar, sino de cómo esperar. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, está escrito: aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. La espera bíblica no es resignación, es valentía. Requiere esfuerzo interior, determinación y una decisión consciente de no soltar la fe. Cuando Dios guarda silencio, el enemigo intentará llenar ese vacío con temor, acusación y desesperanza. Pero el creyente debe responder con la palabra. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, Jesús enfrenta el desierto y el aparente silencio del Padre durante la tentación. No hay intervención audible desde el cielo, pero el Hijo responde con lo que ya había sido escrito. Esto revela un principio eterno: cuando Dios no está hablando algo nuevo, aférrate a lo que ya dijo. La revelación previa sostiene en la temporada de silencio. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si el cielo parece callado, regresa a la Escritura. Allí su voz sigue viva. El silencio no es señal para retroceder, sino para profundizar. Es el momento de fortalecer la oración, aunque no haya sensaciones extraordinarias, de adorar, aunque el corazón esté cansado, de permanecer, aunque no haya respuestas visibles. Porque el que aprende a perseverar en el silencio está siendo preparado para sostener la bendición cuando llegue el tiempo de la manifestación. A través de las edades, Dios ha usado el silencio como escenario de transformación profunda. No todo silencio es castigo, muchas veces es transición. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías espera una manifestación poderosa. Viene un viento grande y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento, después un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Elías aprendió que Dios no siempre habla en lo espectacular, a veces lo hace en lo sutil. Cuando sentimos que Dios guarda silencio, puede ser que estemos esperando estruendo mientras Él susurra. El problema no siempre es la ausencia de voz, sino la expectativa equivocada. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito que en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La quietud es un terreno incómodo para la carne, pero fértil para el espíritu. Allí se desmantela la autosuficiencia y se fortalece la dependencia. El silencio divino también revela lo que gobierna nuestro interior. Si la ansiedad domina, el proceso lo expondrá; si la fe prevalece, el silencio la consolidará. En el libro de Santiago, capítulo 1,
versículos 3 y 4, se declara que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no se desarrolla en la inmediatez, sino en la espera prolongada. Así, cada momento sin respuesta audible se convierte en una herramienta de Dios para edificar un carácter firme, una fe madura y una confianza que no depende de emociones pasajeras sino de la fidelidad eterna del Señor. En la extensión del silencio, el corazón comienza a revelar aquello en lo que realmente confía. Cuando todo parece detenido y no hay dirección nueva, surge la tentación de fabricar respuestas propias. Sin embargo, la Escritura advierte sobre el peligro de adelantarse a los tiempos divinos. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14, Saúl esperó a Samuel, pero al ver que el profeta tardaba, decidió ofrecer el sacrificio por sí mismo. Su impaciencia le costó el reino. El silencio no era abandono, era una prueba de obediencia. Así ocurre muchas veces. Dios calla para observar si confiamos en su proceso o si intentamos forzar resultados. En contraste, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, se nos exhorta: guarda silencio ante Jehová, y espera en él. Guardar silencio delante de Dios implica rendición, implica reconocer que su tiempo es perfecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se declara que todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro apuro, no en nuestra ansiedad, sino en su calendario soberano. Cuando Dios guarda silencio, también está alineando circunstancias invisibles que todavía no comprendemos. Lo que hoy parece demora puede ser protección, lo que hoy parece ausencia puede ser estrategia divina. El creyente maduro aprende a decir como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esa verdad sostiene el alma cuando no hay explicaciones. El silencio no autoriza la desobediencia, exige fidelidad. No habilita la desesperación, demanda confianza. Y quien permanece firme en medio de la quietud del cielo descubrirá que cada segundo de espera estaba tejiendo una historia mayor que sus propias expectativas. Con el paso del tiempo, el silencio comienza a convertirse en un espejo del alma. Allí, lejos del ruido exterior, el Espíritu Santo confronta intenciones, purifica motivaciones y redefine prioridades. Cuando Dios no responde de inmediato, no siempre está negando algo, muchas veces está transformando a alguien. En el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 10, está escrito: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. La plata no se purifica en la prisa, sino en el fuego constante. El refinador no aparta la mirada mientras el metal es procesado, observa hasta ver reflejado su propio rostro. Así también, el Señor utiliza el silencio para formar en nosotros la imagen de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, se declara que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese proceso no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Cuando no escuchas nuevas instrucciones, es posible que Dios esté trabajando en tu interior más que en tu entorno. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, se menciona que Dios dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ese dejar no fue abandono eterno, fue examen temporal. El silencio divino revela lo que realmente gobierna nuestra confianza. ¿Dependemos de señales o de su carácter? ¿Buscamos respuestas o buscamos su presencia? En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, se afirma que bendito el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que no verá cuando viene el calor. El calor puede llegar, el silencio puede extenderse, pero el que está arraigado en Dios no se seca. Permanece firme, porque su fuente no depende de sonidos externos sino de una comunión profunda que trasciende la percepción inmediata.
En lo más profundo de esa temporada silenciosa, el alma aprende una verdad que transforma la angustia en madurez. Dios no siempre explica, pero siempre cumple. Hay procesos donde las preguntas no reciben respuesta inmediata, pero la fidelidad divina permanece intacta. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7, el profeta declara: «Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Observa la certeza, aunque no haya respuesta visible, la convicción es que Dios oye. El silencio no significa sordera divina. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, está escrito que los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Puede que no escuche su voz, pero Él sí escucha la tuya. Esa simetría fortalece la fe. Cuando no hay eco desde el cielo, el creyente aprende a sostenerse en el carácter de Dios y no en manifestaciones externas. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, se afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, ¿no hará? Si habló, ¿no lo ejecutará? Las promesas no caducan en el silencio. A veces, el cielo calla porque la promesa está germinando bajo tierra. La semilla no hace ruido mientras crece, pero su desarrollo es real. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 28, Jesús explica que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El crecimiento ocurre en lo oculto. Así también, cuando no percibes movimiento, Dios puede estar obrando en dimensiones invisibles. El silencio no detiene el propósito, lo prepara para manifestarse con mayor solidez. Y el que persevera en la espera descubrirá que cada momento sin respuesta fue, en realidad, una construcción silenciosa del milagro venidero. Desde esa perspectiva renovada, el creyente comienza a entender que el silencio también es un lenguaje. Dios habla de muchas formas, y una de ellas es la pausa. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, está escrito: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». La quietud no es vacío, es revelación. Cuando todo se detiene, el alma tiene la oportunidad de contemplar quién es el más allá de lo que hace. Muchas veces buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales visibles, pero el silencio nos obliga a profundizar en la identidad de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés declara al pueblo frente al Mar Rojo: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Antes de que el mar se abriera, hubo un momento de tensión y aparente ausencia de intervención. Sin embargo, en esa quietud forzada, Dios estaba preparando una manifestación histórica. El silencio no significa inactividad divina, significa que la batalla no depende de nuestra fuerza. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, Josafat ora diciendo: «No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Esa confesión es poderosa. Reconocer la limitación humana abre espacio para la intervención sobrenatural. Cuando Dios guarda silencio, puede estar enseñándonos a soltar el control. La autosuficiencia se debilita en la espera, y la dependencia se fortalece. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en Jehová con todo el corazón, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. El silencio desafía precisamente eso, dejar de apoyarnos en lo que entendemos para descansar en lo que Él sabe. Y cuando finalmente actúa, comprendemos que la pausa no fue negligencia, sino precisión divina en el momento exacto. En la complejidad del silencio, el creyente descubre que la paciencia no es solo espera, sino disposición activa a confiar. No es un reposo pasivo, sino un movimiento interior de fe que transforma la angustia en fortaleza. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 31, está escrito: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera activa renueva, impulsa y sostiene. Cuando Dios parece callar, está preparando no solo resultados, sino carácter. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3, David afirma: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun cuando los sentidos no perciben acción, la dirección divina sigue vigente. La fe en silencio es una fuerza que mueve montañas interiores, aunque las circunstancias externas no cambien al instante. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 16, Jesús advierte que habrá tiempos de prueba, persecución y confusión, pero los que perseveren serán salvos. La perseverancia no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la firmeza de la confianza. El silencio puede ser la herramienta más poderosa para separar la fe superficial de la fe genuina. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, se nos instruye a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En medio del silencio, la palabra se convierte en el sostén que reemplaza la ausencia de señales. Allí aprendemos que no necesitamos entender todo para confiar, y que la obra que no vemos es tan real como la que sí percibimos. Finalmente, cada temporada de aparente ausencia es un espacio donde Dios prepara al creyente para recibir con mayor claridad la manifestación de su poder y su fidelidad. Cuando el corazón se enfrenta a la prolongación del silencio, surge un principio fundamental: la comunión con Dios no depende de palabras audibles ni de señales evidentes, sino de constancia y entrega. En el libro de Salmos, capítulo 55, versículos 17 y 18, se afirma que Dios escucha la oración del justo y lo sostiene en medio de su ansiedad. Incluso cuando no percibimos respuesta, nuestra voz no cae en vano, el cielo registra cada clamor y cada lágrima. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, vemos cómo el llamado del Señor fue respondido con un heme aquí, envíame a mí, antes de recibir instrucciones detalladas. La disposición a servir, aun sin claridad inmediata, es un acto de fe. El silencio de Dios nos invita a profundizar la relación, no a buscar resultados inmediatos. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 30, se nos recuerda que los ojos del Señor están en todo lugar, atentos a los malos y a los buenos. Su vigilancia no depende de nuestra percepción, sino de su soberanía. Cuando Él calla, puede estar dirigiendo procesos invisibles, moldeando circunstancias y preparando bendiciones que superan nuestra imaginación. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se declara que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Cada pausa, cada silencio, cada demora tiene un propósito divino: fortalecer la fe, pulir el carácter y revelar que la verdadera seguridad no está en la rapidez de la respuesta, sino en la fidelidad de aquel que nunca olvida a los suyos. Aprender a confiar en su tiempo transforma la espera en una experiencia épica de aprendizaje y crecimiento espiritual. Al transitar la senda del silencio, el creyente descubre que no siempre se trata de escuchar palabras, sino de reconocer la presencia constante de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20, Moisés exhorta al pueblo a amar a Jehová, a obedecer su voz y a aferrarse a Él, porque en esa relación reside la vida. Aunque no haya señales inmediatas ni respuestas claras, permanecer cerca del Señor garantiza que nuestra fe no dependa de circunstancias. En el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 10, se afirma que Jehová sostiene al que es fiel, aun cuando el mundo lo abandone. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 11 y 12, se enseña que toda disciplina produce fruto de justicia y paz, y aunque pueda parecer dura, fortalece al que persevera. Las pruebas prolongadas y la falta de respuesta inmediata son herramientas divinas que moldean el carácter y refinan la fe. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8,
se exhorta a ser pacientes hasta la venida del Señor, comparando la espera con la paciencia del labrador que espera el fruto de la tierra. Mientras esperamos, nuestro corazón aprende a confiar no en lo que ve, sino en la fidelidad de Dios. Cada momento de silencio es una oportunidad para profundizar la oración, fortalecer la adoración y consolidar la certeza de que Él actúa, aunque sus planes aún no sean visibles. La grandeza de la obra divina se manifiesta en aquellos que aprenden a esperar con firmeza y convicción, transformando la quietud en un tiempo de preparación épico para la gloria que está por venir. A medida que la temporada de silencio se prolonga, el creyente comienza a comprender que el tiempo de Dios no se mide con relojes humanos, sino con su perfecta sabiduría. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 11, se nos recuerda que hay tiempo para todo, y que Él hace todo hermoso en su tiempo, aunque nuestro entendimiento no alcance a comprenderlo. La aparente demora no es descuido, sino precisión divina. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13, David declara que esperaba confiar en ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aun cuando la evidencia inmediata parecía contraria. El silencio no significa que Dios haya olvidado, significa que está obrando detrás de escena, moviendo piezas invisibles para cumplir su propósito. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, se menciona que el Señor da palabra a los cansados y fortalece al que no tiene voz, enseñando que la espera también puede ser un tiempo de enseñanza y crecimiento interior. Durante el silencio, nuestra percepción se vuelve limitada, pero su visión es completa. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se declara que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada momento sin respuesta audible es un escalón que fortalece nuestra confianza en la fidelidad de Dios. La clave es permanecer firmes, sabiendo que lo que Él ha prometido se cumplirá, y que el silencio de hoy puede ser la antesala de la manifestación más gloriosa de su poder y de su amor en nuestra vida. Al enfrentar el silencio divino, el creyente aprende que la verdadera fe no se construye en la comodidad, sino en la incertidumbre. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 7 y 8, se relata la obediencia de Noé y Abraham. Noé construyó el arca antes de ver la lluvia. Abraham partió hacia lo desconocido guiado solo por la promesa de Dios. Ambos experimentaron periodos de aparente silencio, donde la voz visible de Dios parecía ausente, pero su dirección permanecía constante. La fe madura florece cuando confiamos en lo que no podemos ver, sosteniéndonos en la certeza de su carácter. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, se enseña a deleitarse en Jehová, y Él concederá los deseos del corazón. Esto no significa que la respuesta llegará de inmediato, sino que nuestra relación con Él se fortalece en el proceso de espera. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, se afirma que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, enseñando que la paciencia y la esperanza se convierten en virtudes que transforman el alma. Cuando el cielo parece mudo, es el momento de cultivar oración persistente, lectura de la palabra y adoración sincera, porque Dios sigue obrando aun cuando no se perciba movimiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestro corazón y mente. El silencio divino, entonces, se convierte en un espacio sagrado donde la fe se profundiza y la esperanza se fortalece, preparando al creyente para recibir con claridad la obra de Dios que trasciende toda comprensión. Al recorrer la senda del silencio, el creyente descubre que no es la ausencia de respuestas lo que define su relación con Dios, sino la constancia en la fe. En el libro de Salmos, capítulo 26, versículos 7 y 8, se nos recuerda que la justicia y la verdad acompañan al justo, aun cuando los sentidos perciban retraso. Dios sigue obrando aún en el aparente vacío, y su fidelidad nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 47,
versículo 5, se afirma que Él sostiene y guía incluso cuando no comprendemos los caminos. Durante el silencio, cada oración persistente, cada acto de obediencia y cada momento de adoración se convierte en un acto de resistencia espiritual que fortalece la confianza. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se asegura que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, recordando que la demora no es olvido sino coordinación perfecta de su propósito eterno. Además, en el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 8, David clama por protección y dirección, mostrando que la búsqueda activa de Dios en la quietud profundiza la relación. El silencio, entonces, no es inacción, sino un escenario donde se prueba la fe, se refina el carácter y se fortalece la esperanza. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos exhorta a ser pacientes bajo la prueba, prometiendo que quien persevere recibirá la corona de vida. Cada instante sin respuesta audible prepara al creyente para reconocer la obra de Dios cuando finalmente se manifieste, enseñando que la fidelidad del Señor nunca depende de nuestro tiempo sino de su perfecta soberanía. En la prolongación del silencio, el creyente comprende que la verdadera fortaleza no surge de la rapidez de la respuesta, sino de la perseverancia en la espera. En el libro de Salmos, capítulo 26, versículo 12, se afirma que Dios sostiene al justo y lo coloca firme para siempre, recordando que la fidelidad divina no depende de nuestras emociones ni de la inmediatez de las circunstancias. Cada momento de aparente vacío es un espacio donde la fe se afianza y la esperanza se fortalece. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 5, se enseña que el Señor da palabra al cansado y al que no tiene voz, mostrando que el silencio es también un tiempo de preparación para recibir su instrucción y dirección con claridad. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, Pablo exhorta a no considerarse alcanzado lo ya logrado, sino a avanzar hacia la meta, dejando atrás lo que queda, enseñando que la perseverancia en la espera fortalece la capacidad de recibir lo que Dios ha prometido. El silencio divino también enseña dependencia, como se muestra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde Dios le dice a Pablo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Así, el creyente aprende que no necesita comprender todos los detalles ni ver resultados inmediatos, basta confiar en la obra invisible que Dios realiza en el corazón y en las circunstancias. Cada etapa de aparente quietud prepara para la manifestación de su propósito, y el que persevera en esta espera desarrollará una fe sólida, madura y capaz de sostenerse incluso en medio de las pruebas más profundas. Mientras el silencio continúa, el creyente descubre que la paciencia activa es un componente esencial de la fe. No se trata de resignarse, sino de mantenerse firme en la oración, la adoración y la obediencia, aun cuando no hay señales externas de intervención. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, se nos exhorta a esperar a Jehová con ánimo fuerte, mostrando que la espera no es pasiva sino llena de esperanza y determinación. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25, el autor expresa que el Señor es su porción y su esperanza, enseñando que confiar en Dios durante el silencio fortalece el alma y asegura que su fidelidad será revelada en el tiempo exacto. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se afirma que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, recordando que la aparente demora no es abandono, sino coordinación perfecta de su propósito. El creyente que aprende a sostenerse en la palabra durante la quietud desarrolla resistencia espiritual y convicción firme. En el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 3 y 4, se declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, asegurando que su fidelidad es constante aunque no la percibamos de inmediato. Así, cada periodo de silencio se convierte en un terreno donde la fe se profundiza, el carácter se moldea y la esperanza se reafirma, preparando al creyente para la manifestación del poder y la gloria de Dios cuando su tiempo perfecto llegue.
En medio de la aparente quietud, el creyente descubre que el silencio de Dios actúa como un espejo que refleja la verdadera condición del corazón. En el libro de Salmos, capítulo 39, versículo 7, David reconoce que la esperanza está en Dios, incluso cuando el camino parece incierto, enseñando que la confianza no depende de lo que vemos, sino de quién Él es. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, se nos recuerda que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas y caminarán sin fatiga, revelando que la paciencia activa produce fortaleza y preparación para lo que viene. El silencio divino desafía al creyente a abandonar la dependencia de sus propios sentidos y a arraigarse en la certeza de su soberanía. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se declara que sin fe es imposible agradar a Dios, y que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La búsqueda durante la quietud es tan valiosa como la respuesta que está por llegar. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 3 y 4, se exhorta a confiar en Jehová y deleitarse en Él, asegurando que su obra se manifestará en el tiempo justo. Cada instante de espera construye un carácter firme, una fe inquebrantable y una comprensión profunda de que el silencio no es ausencia de Dios, sino un tiempo donde Él prepara con precisión y cuidado la manifestación de su propósito eterno y glorioso en la vida de quien persevera. Al atravesar el silencio, el creyente aprende que la fortaleza espiritual se forja en la constancia y la espera activa. En el libro de Salmos, capítulo 26, versículo 12, se afirma que Jehová sostiene al justo y lo coloca firme para siempre, recordando que la fidelidad divina no depende de nuestra percepción ni del tiempo que transcurre. Cada periodo sin respuesta visible es una oportunidad para profundizar la oración, fortalecer la adoración y afianzar la confianza en su carácter. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos enseña que las pruebas producen paciencia, y que la paciencia debe llevar a una obra completa para que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. El silencio de Dios, entonces, se convierte en un taller espiritual donde se moldea la fe y se pule el carácter. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, asegurando que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, se enseña que Dios da palabra al cansado y fortalece al que no tiene voz, mostrando que la preparación espiritual ocurre en la quietud. Cada momento sin respuesta audible es una construcción invisible que prepara al creyente para recibir la manifestación de su obra, enseñando que la fidelidad de Dios no depende del tiempo humano, sino de su perfecto plan eterno y soberano, y que quien persevera en la espera descubrirá que su intervención llega en el momento exacto y con un propósito mayor del que podemos imaginar. En la prolongación del silencio, el creyente entiende que la fe no depende de señales inmediatas, sino de la certeza en el carácter de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, se nos instruye a encomendar nuestro camino a Jehová y confiar en Él, recordando que la entrega total produce dirección y estabilidad incluso cuando no percibimos resultados. Cada instante de quietud es un llamado a fortalecer la oración y profundizar en la palabra, como se refleja en el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 3 y 4, donde se afirma que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, asegurando que su fidelidad es constante y segura. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, enseñando que incluso el aparente retraso de su respuesta forma parte de un plan mayor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, se promete que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas y caminarán sin fatiga, revelando que la paciencia activa transforma la espera en preparación. Cada periodo de silencio permite al creyente reconocer que la obra de Dios se ejecuta en lo invisible antes de manifestarse en lo visible,
y que la constancia en la fe genera una confianza que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que su propósito perfecto se cumplirá en el tiempo exacto que Él ha determinado para glorificar su nombre. Cuando la aparente quietud se prolonga, el creyente aprende a discernir entre la ausencia y la preparación divina. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículos 13 y 14, David expresa su esperanza en ver la bondad de Jehová, enseñando que la fe se sostiene aunque no percibamos respuesta inmediata. El silencio no significa que Dios ha olvidado, sino que está obrando en dimensiones invisibles que aún no comprendemos. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, se afirma que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos, recordando que su tiempo y su manera de actuar exceden nuestra comprensión. Durante esta espera, la fe se fortalece, porque aprendemos a depender de su carácter y no de nuestras emociones. En el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 8, David clama por dirección y protección, mostrando que la perseverancia en la oración durante el silencio profundiza la relación con Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia experiencia y la experiencia esperanza, revelando que cada etapa de espera tiene un propósito formativo. El silencio de Dios, entonces, no es vacío ni castigo, sino un tiempo de refinamiento, donde la fe se consolida y el corazón aprende a confiar plenamente en su fidelidad, preparando al creyente para reconocer con claridad la manifestación de su poder y gloria en el momento exacto que Él ha determinado. Al prolongarse la temporada de silencio, el creyente descubre que la verdadera fortaleza surge de la obediencia constante y la confianza activa. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, se nos exhorta a confiar en Jehová y a hacer el bien, recordando que la fidelidad no depende de respuestas inmediatas, sino de la perseverancia en lo correcto. Cada instante sin señales externas es un terreno donde la fe se afianza y el carácter se pule. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 11 y 12, se enseña que toda disciplina produce fruto de justicia y paz, y aunque pueda parecer dura, fortalece al que persevera. El silencio divino, entonces, se convierte en un taller espiritual donde se moldea la paciencia, se afina la esperanza y se desarrolla una fe sólida. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, se promete que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas y caminarán sin fatiga, mostrando que la espera activa no es inactividad, sino preparación. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se afirma que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, asegurando que incluso la demora aparente es parte de un plan perfecto. Así, el creyente aprende que el silencio no es ausencia de Dios, sino un tiempo estratégico donde Él obra en lo invisible, preparando su vida para recibir bendiciones, dirección y revelación en el momento exacto que glorifica su nombre y confirma su fidelidad eterna. En medio del silencio, el creyente se enfrenta a la prueba más profunda, confiar sin evidencia inmediata. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se declara que la visión aguarda su tiempo, y que aunque tarde, se cumplirá sin falta, enseñando que la demora no es negación sino perfección en el plan divino. Cada momento de aparente quietud es una oportunidad para fortalecer la fe, afianzar la esperanza y profundizar la relación con Dios. En el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 3 y 4, se asegura que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, recordando que su fidelidad no depende de nuestra percepción ni de la rapidez de las circunstancias. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se afirma que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, evidenciando que cada demora es parte de un diseño perfecto. Durante el silencio, el creyente aprende a depender de la palabra y no de los sentidos, desarrollando resiliencia espiritual. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7,
se exhorta a presentar las peticiones con acción de gracias, asegurando que la paz de Dios guardará nuestro corazón y mente. Así, la quietud se transforma en preparación, el silencio en enseñanza y la espera en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de manera profunda y transformadora, preparando al creyente para la manifestación gloriosa de su obra en el momento exacto que Él ha determinado. Al atravesar la prolongada temporada de silencio, el creyente comienza a comprender que la verdadera obediencia no depende de recibir instrucciones constantes, sino de mantenerse firme en lo que ya ha sido enseñado por Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, se instruye a meditar en la palabra de Dios día y noche para actuar conforme a ella, recordando que la constancia y la disciplina producen éxito espiritual aun cuando no haya señales externas. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, se exhorta a encomendar el camino a Jehová y confiar en Él, evidenciando que la entrega total genera dirección y paz interior. Durante el silencio, la oración persistente, la lectura de la Escritura y la adoración constante se convierten en medios de comunión profunda con Dios, como se refleja en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. El silencio también enseña dependencia, como en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde Dios asegura que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Cada instante sin respuesta visible prepara al creyente para recibir su obra en el tiempo exacto y con propósito perfecto. Así, la aparente quietud se transforma en un periodo estratégico donde la fe madura, la paciencia se fortalece y la esperanza se consolida, demostrando que el silencio de Dios no es abandono, sino un tiempo de preparación para la manifestación de su fidelidad y gloria. En la extensión del silencio divino, el creyente aprende que la verdadera fortaleza surge de la constancia en la fe y la perseverancia en la oración. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículos 14 y 15, David exhorta a esperar con confianza en Jehová, demostrando que la paciencia activa es una manifestación de fe madura. Cada momento de quietud se convierte en un campo de entrenamiento espiritual donde se pulen la esperanza, la confianza y la obediencia. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, se asegura que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas y caminarán sin fatiga, revelando que la espera activa produce resistencia y preparación para lo que Dios ha prometido. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se enfatiza que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, evidenciando que incluso las demoras aparentes son parte de su plan perfecto. El silencio divino no es ausencia de acción, sino oportunidad de maduración interior. En el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 8, David clama por dirección y protección, enseñando que la perseverancia en la oración y en la dependencia de Dios fortalece la relación y prepara el corazón. Cada instante sin respuesta visible prepara al creyente para reconocer la obra de Dios en el momento exacto, consolidando una fe que se mantiene firme aún en las circunstancias más difíciles y mostrando que el silencio de Dios es un tiempo estratégico de preparación y transformación. En la prolongación del silencio, el creyente descubre que la verdadera sabiduría no surge de la rapidez de la respuesta, sino de la constancia en la espera y la obediencia firme a la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en Jehová con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, asegurando que al reconocerle en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestras sendas. Cada momento sin señales externas fortalece la fe, profundiza la esperanza y desarrolla discernimiento espiritual. En el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 3 y 4, se afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, recordando que su fidelidad permanece intacta aun cuando no la percibimos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios,
evidenciando que incluso las aparentes demoras son parte de su diseño perfecto. Durante el silencio, la oración constante, la lectura de la palabra y la adoración sincera se convierten en herramientas que sostienen al creyente, fortalecen su carácter y consolidan su confianza. Cada instante de quietud prepara para la manifestación de su obra en el momento exacto, demostrando que la fidelidad de Dios trasciende nuestra percepción y que su propósito eterno se cumple siempre con precisión y gloria. En la quietud del silencio divino, el creyente aprende que la fe auténtica no depende de evidencias inmediatas, sino de la certeza en el carácter y la fidelidad de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, y que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan, enseñando que la perseverancia en la confianza es la clave para sostener el espíritu en tiempos de aparente abandono. En el libro de Salmos, capítulo 115, versículos 3 y 4, se asegura que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, recordando que su fidelidad es constante y segura, aunque no la percibamos de inmediato. El silencio divino permite al creyente profundizar en la oración, la meditación en la palabra y la adoración, fortaleciendo la comunión y consolidando la esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, evidenciando que incluso las demoras forman parte de un plan perfecto. Cada periodo de aparente quietud refina la fe, moldea el carácter y prepara al creyente para recibir con claridad la manifestación de su obra, mostrando que la espera estratégica en su silencio es un tiempo de transformación, preparación y confirmación de su propósito eterno. Cuando el silencio se prolonga, el creyente descubre que la verdadera confianza no se basa en la rapidez de la respuesta, sino en la constancia de la fe y la firmeza del corazón. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, se exhorta a encomendar el camino a Jehová y confiar en Él, recordando que la fidelidad de Dios sostiene incluso cuando no percibimos intervención inmediata. Cada momento de quietud se convierte en un tiempo estratégico para fortalecer la oración, profundizar en la palabra y cultivar una relación íntima con el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, se asegura que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas y caminarán sin fatiga, mostrando que la paciencia activa produce preparación y resistencia. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, revelando que incluso la demora es parte de su plan perfecto. Durante el silencio, el creyente aprende a depender de su carácter más que de las circunstancias, a aferrarse a sus promesas y a mantener la esperanza viva. Cada instante de espera refuerza la fe, fortalece el carácter y prepara el corazón para la manifestación gloriosa de su obra, demostrando que el silencio de Dios es un tiempo de preparación, transformación y confirmación de su propósito eterno en la vida del que persevera. En la etapa final del silencio, el creyente comprende que la verdadera fe se revela en la constancia, la obediencia y la esperanza activa. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, se enseña que el que persevera bajo la prueba recibirá la corona de vida, y que nadie debe culpar a Dios por las pruebas, porque éstas producen madurez y fortaleza espiritual. Cada momento de aparente inactividad divina es un campo de entrenamiento donde se refina la paciencia, se fortalece la esperanza y se consolida la confianza en su fidelidad. En el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 8, David clama por dirección y protección, mostrando que la perseverancia en la oración durante el silencio fortalece la comunión con Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se afirma que la tribulación produce paciencia, la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, revelando que cada etapa de espera tiene un propósito formativo. Durante estos tiempos de quietud, el creyente aprende a depender de la palabra más que de los sentidos, a aferrarse a las promesas y a reconocer que el silencio de Dios no es abandono sino preparación.
Cada instante sin respuesta visible prepara para la manifestación gloriosa de su obra, confirmando que su fidelidad y su propósito eterno se cumplen en el tiempo perfecto que Él ha determinado. Finalmente, al culminar la temporada de silencio, el creyente descubre que la fidelidad de Dios nunca falla y que su obra se cumple con precisión en el momento exacto. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 5, se asegura que todos los caminos de Dios son perfectos y que Él nos ha trazado desde antes de nacer, mostrando que ninguna demora es casual ni fruto de olvido. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 y 31, se reafirma que los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas y caminarán sin fatiga, revelando que la paciencia activa y la espera fiel producen fortaleza y preparación para lo que está por venir. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 30 y 31, se declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, evidenciando que incluso la aparente demora forma parte de un plan perfecto y eterno. Durante la espera, la oración constante, la meditación en la palabra y la adoración persistente consolidan la fe, fortalecen el carácter y profundizan la relación con Él. Cada instante de silencio es un tiempo de formación, madurez y transformación espiritual, preparando al creyente para recibir la manifestación de su obra con claridad y gratitud. Así, el silencio deja de ser vacío y se convierte en el escenario donde Dios prepara al corazón, confirma su fidelidad y revela la gloria de su propósito eterno en la vida del que persevera hasta el final. Señor amado, te damos gracias porque aunque a veces sentimos tu silencio, sabemos que tu fidelidad nunca falla. Fortalece nuestra fe en los momentos de espera, renueva nuestras fuerzas cuando nos sentimos débiles, y enséñanos a confiar en tu perfecta soberanía. Que cada instante de silencio sea un tiempo de preparación, de crecimiento y de comunión contigo, para que cuando se manifieste tu obra, podamos reconocerla con alegría y gratitud. Ayúdanos a mantenernos firmes, obedientes y llenos de esperanza, confiando que todas las cosas cooperan para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.